Dios está llamando a su pueblo a la oración. ¿Cuántos desean orar hasta ver grandes cosas suceder de parte de Dios? Amén. La oración, amados, es el camino para encontrar a Dios. Grábate siempre esto. ¿Tú quieres encontrar a Dios? Es a través de la oración que lo vamos a encontrar. El miércoles pasado estuvimos estudiando de cómo la palabra de Dios nos enseña a quiénes son los que Dios escucha. Aprendimos que Dios escucha a sus hijos obedientes. Aprendimos que Dios escucha a los que permanecen en su palabra, a los que oran en el nombre de Jesús, a los humildes, a los que perdonan, a los que oran con fe. Dios va a escuchar. Bueno, hoy vamos a aprender cómo la oración es el camino para encontrar a Dios. Y yo quiero narrarte algunos casos que nos van a ayudar a comprender la importancia de no dejar la oración de lado. María no ha querido saber nada de Dios desde hace 10 años. Eso fue cuando su hijo, que nació prematuramente, murió a pesar de sus muchos ruegos a Dios. Ella cree que la oración no cambia nada. Alberto, por su parte, cree que Dios está demasiado ocupado manejando el universo como para tener tiempo de escuchar a un ser insignificante como Él. Además, Él dice que Dios nos ha dado leyes que seguir, y si las obedecemos nos irá bien en la vida, y si las desobedecemos nos irá mal. Él dice, ¿qué más podemos esperar? Cristina y Javier son ejemplos. Todas las noches son fieles en repetir ciertas oraciones que aprendieron desde pequeños. Ha hecho una verdadera diferencia en sus vidas. Les han preguntado, ellos dicen, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero nos enseñaron desde pequeños que esto es un acto de obediencia a Dios, y además ya se ha vuelto costumbre. Estos tres casos, amados, son trágicos porque describen a personas que no han entendido que la oración desarrolla una amistad con Dios. Y el Evangelio nos lleva a reconciliarnos con Dios a través de Cristo para tener una amistad con Dios, una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Estos tres casos son trágicos. ¿Por qué? Porque estos casos están perdiendo de una de las aventuras más emocionantes de la vida, que es conocer a Dios a través de la oración. Yo diría la principal aventura que podemos vivir en la vida, conocer a Dios a través de la oración. Porque es a través de la oración que tenemos la oportunidad de entablar esta relación, de establecer esta relación con el Dios Altísimo, con el que creó todo, el que sustenta todo con la palma de sus manos. Entonces, es obvio que ninguno de estos tres ejemplos desarrolló una comunión personal con Dios. ¿Por qué? Porque es clave para desarrollar una comunión con Dios, permanecer en su palabra. Y su palabra nos da respuesta para cada necesidad. Aún la palabra de Dios nos da respuesta cuando las oraciones no son contestadas. Ahora, ¿por qué no oramos muchas veces como hijos de Dios? ¿Por qué no oramos como cristianos? Sabes, hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual. Es una batalla encarnecida sin tregua para que el Hijo de Dios deje de orar. El enemigo está al acecho buscando desanimar al pueblo de Dios, traerle sueño, traerle pereza espiritual, traerle aún desilusión para que deje de orar. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Dios ora según la palabra de Dios nos dice, Dios contesta con gran poder. Cuando se ora con fe, cuando se ora en el nombre de Jesús, cuando se ora con un corazón limpio, Dios contesta.
Ahora, hay otros factores por lo cual muchas veces no oramos. Primero, por la actitud fatalista. Y muchos cristianos son fatalistas en su modo de ver el futuro. ¿Por qué? Porque ellos creen que lo que ha de ser será. Todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Ellos piensan así. Y es fácil ver que una persona que piensa así no va a orar como debe. ¿Por qué? Porque para ellos la oración es tiempo perdido. Al cabo, Dios termina haciendo lo que Él quiere. Y esto no es lo que la palabra nos habla. La gran mayoría de cristianos preguntan si en verdad sus oraciones dan resultados. Y comienzan a preguntar estas interrogantes. ¿Puede la oración cambiar la mente de Dios? ¿Está todo predestinado? Si Dios tiene poder y voluntad sobre todo, ¿por qué simplemente no hace lo que Él quiere? ¿Cuánto poder en realidad tiene Satanás? ¿Podría él impedir que Dios hiciera su voluntad? ¿Cómo puede influir mi oración en las cosas adversas que me están sucediendo, que le está sucediendo a mi familia? Esas interrogantes yo creo que todos las hemos tenido. Y a la luz de la palabra, amados, Dios nos aclara nuestras dudas. Él ha determinado el camino de la oración para Él contestar. ¿Por qué lo hace? Bueno, Él ha diseñado la oración para que nosotros desarrollemos dependencia de Él y desarrollemos comunión. De alguna manera, Él siendo soberano, siendo poderoso, omnipresente, que está en todo lugar, omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede, Él ha establecido que sus hijos se acerquen a través de la oración delante de Él para manifestarse. No porque la oración le tuerza el brazo a Dios o lo controle a nuestro parecer, no. Es porque Él ha establecido que nuestra oración desarrolle una comunión personal con Él. Para que nuestra oración desarrolle una confianza plena en sus promesas. A menos que creamos que realmente nuestras oraciones hacen la diferencia, no vamos a orar como debemos, amados. Otro obstáculo por lo cual muchas veces cristianos no oran es por el pecado de omisión y de hipocresía. ¿A qué me refiero con esto? Si decimos que creemos que la oración cambia las cosas y no oramos, tú y yo estamos pecando delante de Dios. Porque Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces sabemos que Dios puede obrar con la oración. Sabemos que Dios se puede mover porque Él lo ha diseñado así. Tiene un corazón para su pueblo, tiene un corazón para sus hijos, para moverse a favor de su pueblo. Y cuando no lo hacemos, estamos siendo hipócritas, porque lo sabemos, lo hemos leído en la escritura, lo hemos creído, pero por pereza no lo hacemos. Y otro factor por lo cual muchos cristianos no están orando, porque la iglesia no está orando, es por la desilusión con Dios, porque están desilusionados. Si alguien ha orado y no ha visto resultados, dirá, oré y nada sucedió. Esa persona probablemente dejará de orar con regularidad, con constancia. No porque duda con respecto a la existencia de Dios o de su poder, sino porque duda de sí mismo y también de sus habilidades para orar. Y muchas veces, amados, también es porque se está dudando aún de la existencia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y tenemos que entender un principio, amados, para poder experimentar lo sobrenatural de Dios. Tú tienes que creer para ver.
No podemos ver lo sobrenatural de Dios si tenemos como enfoque ver para creer. Ahora, ¿por qué orar? Número uno, principalmente, la oración dice delante de Dios, te necesito, yo no puedo solo. Te necesito, yo no puedo solo. Al orar, tú y yo estamos reconociendo y declarando el hecho de que no somos autosuficientes. Cuando la oración llega a ser un estilo de vida, no un rito religioso, no rezos repetitivos, sino una oración constante, no rezos en tiempos de crisis. Cuando la oración llega a ser ese estilo de vida, tú y yo estamos reconociendo nuestra propia incapacidad y nuestra total dependencia de Dios. Existe un dicho popular, no sé si lo recuerdan, pero este dicho dice, ayúdate que yo te ayudaré. Es un dicho popular que la gente dice acerca de Dios. Mas sin embargo, la Biblia desde el principio hasta el fin promete ayudar a los que confían en Dios, no los que confían en sí mismos. El miércoles pasado estudiamos la parábola de los dos hombres que suben a orar al templo, ¿se acuerdan? Lucas 18, 9 al 14. Y en esta parábola tenemos al fariseo que confía en sí mismo para ser justificado, ¿se recuerdan? Gracias, Señor, porque no soy pecador como el publicano. Gracias, Señor, porque soy la última Coca-Cola en el desierto. Y vemos el publicano, el cobrador de impuestos, que era odiado por el pueblo judío, como él dice, sé propicio a mí pecador. ¿Por qué? Porque no está confiando en sí mismo, está confiando en la gracia, en la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué oramos para depender de Dios? Tú y yo oramos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga e intervenga en nuestra situación, e intervenga en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Amados, yo creo que hoy más que nunca la iglesia de Cristo tiene que levantar un clamor por México. Tenemos que orar misericordia, Señor. Tenemos que orar por la intervención de Dios. Proverbios 3:5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo le hago para no apoyarme en mi propia prudencia? ¿Cómo le hago para no apoyarme en mi razonamiento? ¿Cómo le hago para reconocer a Dios en todos mis caminos? ¿Cómo le hago para que Él enderece mi vida? Es a través de la oración, de una comunión con Dios. De una comunión con Dios. ¿Por qué oramos? Número 2, la oración es una manera en la que conocemos a Dios. En una relación humana, ¿tú cómo conoces a una persona? ¿Dialogando? ¿Hablando? Cuando me toca hablar con algún noviazgo, el consejo siempre es platiquen, tendido, horas, ¿verdad? Ahí tomando el café, platiquen. ¿Por qué? Porque es a través de la plática que uno va conociendo a la persona, a través de conocer sus deseos, sus sueños, sus anhelos, sus virtudes, lo que esa persona está luchando. Ese diálogo hace que tú conozcas a la persona. Y estamos delante de la persona de Dios y muchos cristianos en vez de oración están haciendo monólogos. Solo hablan, hablan y hablan hasta por minutos o muchas veces hasta por horas, pero no se detienen a escucharlo a través de su palabra. Quiero decirte, cuando tú ores, tú debes de tomar un tiempo para abrir la escritura y escuchar lo que Él te quiere decir. Sin misticidad, sin religiosidad, sin decir, bueno, a ver Dios, lo que
me salga, lo primero que me salga es lo que me estás diciendo. Y pones el dedo ahí. Y de repente, ¿cómo Judas se ahorcó? Shin, no, no. Es a través de un estudio de la palabra continuo que Dios te va hablando. Es a través de la meditación de la palabra. No podemos pensar que Dios está tan distante, amados, cuando descendió en forma de siervo, en forma de hombre, para mostrarnos su amor, su misericordia. Caminó como hombre. ¿Tú crees que vaya a estar lejano? Si hizo este acto de venir en carne, de mostrarnos su amor, su gracia, el camino al Padre es Jesucristo. ¿Tú crees que va a estar tan lejano? Está cercano. Su palabra está cercana a tu corazón. Está cercano. Si tú piensas que Dios es demasiado grande y ocupado manejando el universo como para interesarse en escucharte, tú estás equivocado. Su palabra lo revela como un padre que anhela tener comunión con sus hijos. La escritura dice que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Jeremías 33, verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor. Ora a mí, iglesia. Ora. Dijo el gran científico Isaac Newton: puedo tomar mi telescopio y mirar a millones y millones de kilómetros en el espacio. Pero cuando lo dejo a un lado, voy a mi cuarto, cierro la puerta y me arrodillo en oración ferviente. Entonces veo más allá de los cielos y me acerco más a Dios que cuando utilizo los telescopios más poderosos del mundo. Esto dijo Isaac Newton. Es a través de la oración que yo me conecto con Dios y desarrollo esa comunión con Él. Amén. Número 3, ¿por qué oramos? Porque la oración nos permite ejercer autoridad espiritual aquí en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, Él dijo, Génesis 1:28, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. Ahora, cuando vino el pecado, el hombre perdió esta autoridad. ¿A qué me refiero con esta autoridad? Bueno, el dominio propio, la templanza de no sucumbir ante la circunstancia adversa, el poder de decidir, el dominio propio del ser humano, la comunión con Dios, la autoridad sobre el pecado, sobre la tentación, se vio perdida en el jardín del Edén tras la desobediencia, pero en Cristo Jesús se nos ha vuelto esa autoridad. ¿Y cómo la desarrollamos? A través de la oración. A través de la oración. Claro que sí. Ahora, lo maravilloso es que en Cristo Jesús esta autoridad nos ha sido restaurada. Y si tú puedes captar esta verdad tan poderosa, tu vida de oración va a ser cambiada, va a ser revolucionada. ¿Por qué? Porque tú vas a entender que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y cuando tu oración está enfocada en la vida de Cristo, en pedir la bendición de Dios, la vida de Cristo en ti, el carácter de Cristo en ti, las obras de Cristo en ti, poder resistir al enemigo, Él tiene que huir de ti cuando tu obediencia está a la palabra. Está en la palabra de Dios. Cuando tu obediencia está en el Señor. Cuando tú has decidido permanecer en Cristo. Cuando tú has decidido pedir al Señor su intervención sobre cualquier prueba que estés pasando. Sobre cualquier lucha que estés pasando. ¿Por qué? Porque hay luchas espirituales. El enemigo vino a traer muerte, destrucción.
Pero cuando tú te levantas y le pides al Señor en el nombre de Cristo, Señor, bendice mi casa, establece tu reino, tú oras con autoridad pidiéndole al Señor que sea reprendida la enfermedad, reprendida la muerte en el nombre de Jesús. Grandes cosas suceden, no porque tú tengas un poder personal, sino porque la autoridad de Cristo está en los hijos de Dios. Está en los hijos de Dios. Ahora, aunque nunca, amados, debemos de olvidar que Dios es soberano. Y nuestro Señor nos da el ejemplo de tomar en cuenta la soberanía de Dios en nuestras oraciones. Mateo 26:38, Jesús está en el huerto de Getsemaní, está orando al Padre. Él tiene pavor a apartarse de la presencia de Dios, no tiene miedo de la cruz, no tiene miedo de la flagelación, tiene espanto en su corazón, tiene dolor en su corazón, porque el cargar el pecado de la humanidad lo haría apartarse de la presencia santa de su Padre Celestial. Y él dice, orando, él se adelantó un poco más, se inclinó rostro en tierra, dice mientras oraba, Padre mío, si es posible, que pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Debemos de reconocer, amados, que la soberanía de Dios es más grande que nuestro entendimiento. Muchas personas se han desilusionado con Dios porque Dios no respondió como ellos esperaban, porque Dios no hizo el milagro como ellos esperaban. Tal vez ellos esperaban que no pasaran por sufrimiento, pero Dios permitió el sufrimiento. Eso no quiere decir que Dios no ame, que Dios no esté con nosotros. Él ha prometido consolarnos aún en nuestras dificultades, porque el consuelo en los hijos de Dios tiene un propósito: consolar a otros en las tribulaciones. Siempre el sufrimiento de los hijos de Dios, siempre el sufrimiento de los que temen el nombre de Dios tiene un propósito: es darle gloria al Señor. Y si en la soberanía de Dios, por la soberanía de Dios tú y yo pasamos por cosas difíciles, momentos difíciles, debemos de confiar en su amor por nosotros. Agotemos los recursos de oración, sigamos orando, declarando vida, declarando bendición, provisión, restauración. No desistamos ante el enemigo, ante las acusaciones que él pueda estar tramando en contra de nosotros, ante los ataques, ante las circunstancias adversas. Agotemos los recursos en oración, confiando que Dios es soberano y es más sabio que nosotros, confiando que Él es Dios. No obstante, en toda la Biblia, amados, encontramos promesas de que cuando oramos, Dios va a actuar. Al orar accionamos la mano de quien mueve todo en el mundo, en el universo. Nuestro Señor, nuestro Todopoderoso. El Dios que creó los cielos, la tierra, las estrellas, el Padre de las luces, como dice el libro de Hebreos, dice Mateo 7:7. Mira esta promesa de que Dios va a actuar cuando oramos en el nombre de Jesús. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Oh, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pidan, pidan, iglesia, y van a recibir. Busquen y van a encontrar. ¿Cuántos quieren pedir? ¿Cuántos quieren orar sin desmayar? Como dice Tesalonicenses, vamos a orar, amados. Vamos a orar para que en el nombre de Jesús vengan tiempos de bendición, para que Dios obre en nuestras vidas, para que Dios reprenda la enfermedad, para que Dios sane al enfermo. Vamos a orar sin desmayar, porque grandes cosas vamos a ver en el nombre de Jesús. Si lo puedes creer, dale un aplauso al Señor. Amén. Marcos 11:24, otra promesa de la intervención de Dios cuando oramos. Palabras de nuestro Señor Jesús, dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen
que le han recibido, que la han recibido, ¿qué dice? Será suya. Qué importante orar a Dios creyendo que lo que hemos orado ya lo hemos recibido. Qué importante. ¿Sabes a qué se refiere nuestro Señor con esta promesa? Que cuando oremos, amados, de antemano demos gracias. Que demos gracias tan solo por el hecho de poder comunicarnos con Él por su ayuda y por su intervención. Que demos gracias como si ya lo tuviéramos, lo que hemos pedido. Esa es la fe en la oración. Señor, gracias porque ya me has sanado. ¿Y cómo si todavía estoy pasando enfermedad? Gracias, Señor, porque tú me has sanado. Gracias, Señor, porque amados, porque el Señor quiere un corazón agradecido en medio de la tormenta para poder glorificarse. Él quiere un corazón agradecido para poder manifestarse. El apóstol Pablo nos da el ejemplo de un hombre que aún en medio de su necesidad vivía agradecido. Cuando se le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Jesucristo hablando ahí en la carta de los Corintios. ¿Sabes, Pablo, que está enseñando? Que él mismo ha orado por enfermos y Dios los ha sanado, pero él mismo tiene un aguijón en su carne que le recuerda ser humilde delante de Dios. Un hombre que oraba por otros, veía milagros en otros, pero Dios no hacía el milagro en él. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo creo que este nivel de oración, amados, nos lleva a entender que el principal propósito de la oración es tenerle a Él, tener una comunión con Él fuerte, principalmente con tu Abba Padre, con tu Salvador Jesús. Amados, es impresionante cuando tú tienes al hacedor de los milagros como prioridad. Es impresionante. Señor, te doy gracias de antemano. Te damos gracias de antemano por tu provisión. Te damos gracias de antemano porque ya has sanado. Gracias, Señor. Oh Dios, gracias, Dios. Gracias porque nos has escuchado. Gracias porque vas a detener este virus en la ciudad. Gracias porque vas a detener esta mortandad en la ciudad. Gracias, Señor, porque vas a detener la enfermedad. Gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque estamos confiando en su bondad, en su amor, en su soberanía, en su gracia. Que Él es bueno a pesar de lo que vemos y de lo que estamos pasando. Amén. De ninguna manera la oración significa que Dios está a nuestras órdenes, amados, para que lo manejemos a nuestro antojo. Él es Dios. Recuérdalo, iglesia. Y si pensamos de Él como alguien menos que eso, probablemente nos detendrá la bendición. Pero a la vez Él ha establecido que sus hijos pidan antes de que Él haga su obra. Él ha establecido que sus hijos pidan, clamen sin cesar, sin desmayar. Hace 200 años, Juan Wesley, quien fue grandemente usado por Dios, dijo, Dios no hace nada sino en respuesta a la oración. ¿Cuánto has orado por tu matrimonio? ¿Cuánto has orado por tus hijos? ¿Cuánto has orado por esa bendición que tú necesitas? ¿Cuánto has orado por esa intervención? Lo que Wesley quería decir es que Dios opera por medio de leyes divinas. Y Él decidió usarnos en ese proceso, amados. No somos peones en un gran tablero de ajedrez de la vida, movidos por fuerzas sobre las cuales no tenemos control.
Somos los agentes de Dios, trabajando juntamente con Él en la ejecución de su santa voluntad a través de la oración y de la fe. Tú y yo hacemos la voluntad de Dios por obediencia a través de la oración y de las obras, porque una fe sin obras está muerta. Oh, recibimos por gracia la salvación, hemos recibido por gracia esta amistad con Dios, no por nuestras obras, no para que nadie se gloríe, pero son las obras, amados, el resultado de esta comunión, de esta relación. Entonces el que ora manifiesta la voluntad de Dios con hechos, con acciones. Entonces hemos aprendido en esta noche 3 razones por las cuales orar. Número 1, porque al orar estamos declarando que no somos autosuficientes. Número 2, porque la oración es una manera en la que conocemos a Dios. Número 3, la oración nos permite ejercer autoridad aquí en la tierra, siendo los agentes de Dios, no manipuladores de Dios, respetando su soberanía sobre todas las cosas. Amén. Amados, ponte de pie y termino con esto. Esto que voy a decir es trascendental, es importante. Piensa esto. Si tú fueras dueño de una tienda, no sé, de un negocio, de una empresa, ¿tú contratarías a alguien sin conocerlo? ¿Tú le darías las riendas de tu casa, de tu tienda, de tu negocio a una persona sin conocerle? Obviamente tú buscarías a alguien leal, a alguien que tú puedas conocer primero, que tú puedas a través del tiempo conocerle, para poder confiarle ciertas cosas. Es igual con Dios. Él da autoridad a las personas fieles y leales, a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, quiere decir derecho, de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que abrieron su corazón para que Dios los conociera, que ellos abrieron su corazón para conocer a Dios. Son aquellos que rindieron su vida en arrepentimiento, declarando que Jesucristo es el Señor de sus vidas. A ellos les da el derecho de ser hijos de Dios, les da la autoridad. Y yo te voy a decir algo: el derecho de un hijo con un padre es de poder acudir con su padre en toda necesidad, en todo momento. Papá, te necesito. Papá, necesito que intervengas. Ese es el derecho de un hijo. Todos somos creación de Dios, toda la humanidad. La escritura lo dice, pero solo somos hijos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Así que en este momento, iglesia, vamos a comenzar a orar. Y yo te pido que levantes tu voz una vez más. Vamos a ejercer el derecho de hijos. Y comienza a orar. Comienza a orar por tus necesidades, por la necesidad de tu familia. Como un hijo se acerca a su padre con confianza, con libertad. Mi hijo no tiene que acercarse conmigo diciéndome: oh, Padre Andrés Bernal Servín, es un gusto contemplar tu grandeza, Padre. Es un placer reverenciarte, Padre. No, él se acerca. Ahorita, antes de la oración, me dijo: papá, tengo esta angustia, te necesito. Oh, yo lo abracé y me dijo: te amo. Le dije: yo también te amo. Todo va a estar bien. Oramos juntos.
Acércate a tu Padre Celestial. Levántale tus manos como un niño le extiende sus brazos a su Padre, como cuando el chiquillo dice: cárgame, Padre. Vamos, empieza a acercarte, dile: papá, aquí estoy, mi Dios. Padre, necesito esto. Necesito que tú intervengas. Vamos, que se escuche tu clamor. Empieza a orar por tus padres, por tus hermanos, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Dile: Padre, papá, en el nombre de Jesús, tengo angustia en mi corazón. Tengo temor en mi corazón, tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo a la muerte. Si ese es el caso, díselo y dile: Señor, necesito de ti, necesito de ti. Tengo miedo del futuro. Dile: Señor, te necesito, provéeme para mi necesidad. Papá, tú eres mi Padre. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y lejos de ti, papá, yo no quiero nada. Yo quiero estar cerca de ti. Dile: Padre, te amo. Te amo, Padre. Te amo con todo mi corazón. Vamos, vamos, habla con Él. Habla con tu Abba, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y dile a Dios: Dios, enséñame a orar. Enséñame a crecer en comunión contigo. Enséñame en el nombre de Jesús. Oro por mis hermanos que están sufriendo sin Cristo Jesús. Sálvalos. Oro por mis familiares que están sufriendo sin Cristo Jesús. Sálvalos, dile. Oro por mis hermanos en la fe que están enfermos. Sánalos. 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 Libéralos. Que volvamos a estar juntos, Señor, adorándote, sirviéndote. Oh, Señor, nos hemos dado cuenta de lo felices que somos en ti, de lo bueno, de lo agradable que es habitar los hermanos juntos, estar todos como iglesia. Que vuelvan esos tiempos, Señor, de libertad. Que vengan esos tiempos, Señor, de libertad, de temor, de enfermedad, de peligro de muerte, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias porque ciertamente tú vas a hacer una obra nueva y poderosa en nuestros días. Levántese, mi Padre Celestial, levántese, mi Dios, y que huyan delante de ti los que aborrecen tu presencia. Glorifícate, mi Dios, glorifícate, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús.